¿Qué tanta importancia tienen los postes de fibra de vidrio en tu consulta? Saludos, aquí estamos otra vez con las charlas de Hermes. Ahora tengo con un invitado al doctor Francisco Javier Jiménez Quiñones, un buen amigo. Y doctor, bienvenido a este espacio de charlas con Hermes. Te invité a hablar para hablar con los postes de fibra. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien, Hermes, y gracias por brindarme tu amistad. Nos conocemos de hace muy buenos años, poco más de 30 años. Sé que tú andas por los 40 años del depósito dental de Torreón para la comunidad de la comarca lagunera y otros 49. 49, casi 50, Casi excelente. 50. Y entonces tenemos casi conociéndonos 40 años, ahí va la proporción. Y el Exactamente. tema, pues es un tema muy demandante en todo México, toda Latinoamérica. La reconstrucción posendodóntica es muy solicitada. La semana pasada lo acabamos de dar 3 veces por la zona de Matamoros, Monterrey, Saltillo. Y coincide con esa demanda tuya de que quieras que degustemos un rato hablando de postes. Estoy a tus órdenes. Así es. Ok, doctor. Pues, ¿desde cuándo están los postres de fibra de vidrio aquí en México? Mira, los postes de fibra como tal, de vidrio específicamente, de la casa Coltene llegaron a finales del 99 o prácticamente iniciando el 2000. 2 años antes aparecieron los primeros postes no metálicos de la casa Visco, hay que reconocerlo. Llegaron un par de años antes de fibra de carbón, que es una de las otras opciones, además de la fibra de vidrio. Y la fibra de cuarzo, que es la tercera opción en postes de fibra como tal, no metálicos, aparecen, desaparecen. Ha sido la fibra menos gustada o con menos presencia en el mercado latinoamericano. Pues, bueno, ya ves que hay dos tipos de fibra de vidrio que están diseñados aquí para México, ¿verdad? Para todo el mundo, no Para solo todo el mundo. México, hay 2 postes de fibra de vidrio en ese diseño, o en total dijéramos que 3, o sea, hay 2 postes 100% con la espiga paralela o poste cilíndrico, uno de fibra de vidrio blanco opaco, con 2 cabezas fuera de lo que sería cervical cuando se cementa, pero opaco, blanco opaco, con 4 diámetros en su presentación, y un translúcido también 100% cilíndrico o paralelo, también con 2 cabezas antirrotacionales y que le dan estabilidad con ello y retención al muñón artificial que se genere. Ok. ¿Y a qué se debió la fabricación de los postes de fibra de vidrio Coltene? Los postes de fibra de vidrio, tanto para la empresa Coltene y la demanda de algunas otras marcas, nace por la necesidad de respetar la estructura dental, buscar ser lo más conservador en esa evolución adhesiva y de una operatoria moderna altamente conservadora. Los postes no pudieron seguir siendo metálicos ni de circonia, que fueron los primeros postes no metálicos de circonia, pero que eran muy rígidos en comparación con el módulo de elasticidad de la dentina. Entonces se buscó que algo se pareciera a la dentina. Y también salieron los de titanio, ¿verdad? En 1962, en esa novedad, Coltene como gol estándar en postes prefabricados metálicos y no metálicos, sus primeros postes son en 1962, postes cilíndricos de acero inoxidable y de oro en aquel tiempo, y también espigas cilíndricas calcinables para mandarlas a colar al laboratorio, pero el técnico dental ya te hacía una espiga paralela con un muñón artificial integrado de 5 diferentes diámetros en aquella época. Y en el 79, en esa evolución metálica, aparece el poste de titanio, que es más biocompatible al acero inoxidable el día de hoy, y se sigue vendiendo acá en nuestro México el poste PDL
de titanio. Ajá. Así es. Y en los postes de vidrio de Coltene hay dos presentaciones, como tú lo has dicho ya, opacos y translúcidos, lo cual, ¿qué ventaja y qué desventaja y ventaja hay en cada uno, doctor? Mira, la gran ventaja de ambos como postes de fibra de vidrio es que se parecen, una vez el poste cementado, es lo más parecido a la dentina. De hecho, en uno de los artículos de tanta que hay de la literatura en postes, Leinfelder en el 2010 establece que en esencia el diente no sabe que aloja un perno. Es decir, lo arropa como algo tan natural a él, como un complemento a su estructura, que le da la bienvenida y no le estorba. Le ayuda en función y se comporta estructuralmente como si fuera dentina. Ahí está la clave de todo, sea opaco o sea translúcido. La gran ventaja del translúcido es de que siempre lo discutible cuando aparecen los postes de fibra de carbón, de fibra de vidrio, es la luz que genera nuestra lámpara de polimerizado. Es capaz de penetrar la longitud de desobturación donde se coloca ese poste para que el cemento tenga una polimerización efectiva, y siempre estaba esa discrepancia, esa discusión. Por eso los primeros cementos que se utilizaron para la colocación de postes de fibra de vidrio o fibra de carbón eran cementos de auto curado, con varias desventajas. Cementabas, te esperabas unos minutos, generabas el muñón artificial, y en ocasiones, estando tallando el muñón artificial definitivo de resina, se desprendía, se descementaba el poste. Otros casos, una vez que el paciente volvía para colocar ya su corona definitiva, el paciente regresaba con el poste y el muñón artificial en sus manos. Se había descementado todo el sistema. El advenimiento del poste de fibra de vidrio translúcido favorece, comprobado, que permite la mejor transmisión de la luz a través de la espiga, pero ya son cementos duales, que si en algún momento esa luz no alcanza a penetrar en la totalidad de la longitud seleccionada del poste en vertical, la parte dual actúa para que haya una completa polimerización a favor de mejores resultados a largo tiempo. Ok, doctor. Entonces, hay muchas ventajas y desventajas, pero ya ahorita en estos momentos la tecnología ha avanzado y ya tenemos buenos cementos en el mercado también, ¿verdad? De las diferentes compañías han evolucionado sus cementos a favor de los mejores resultados postoperatorios en la reconstrucción postendodóntica. Mínimo de 10 años a la fecha, el mejor poste dentro de la familia para post se llama Paracor. Un cemento dual a base de resina, de los pocos, si no el único, que es autofoto. La mayoría de los cementos duales de buenas casas comerciales son foto-auto. Es decir, cuando activas tu lámpara, se activa la polimerización y se activa la parte química con esa polimerización de la luz que sale de tu unidad de fotocurado. Mientras que el de Coltene, cuando sale de la jeringa dispensadora de automezcla, desde que sale, la parte química se activa. Si yo cemento adecuadamente el poste y por algo no le quiero dar luz o no la necesito, empiezo a reconstruir el muñón artificial y en 4 minutos ese cemento ha polimerizado completamente sin necesidad de luz. Si le doy luz, se recomiendan 20 segundos de acuerdo a la potencia de la lámpara para que aceleremos el proceso, pero si no le doy luz y sigo trabajando reconstruyendo el muñón con una resina restaurativa, por dar un ejemplo, o con el mismo Paracor, porque su nombre lo dice, para cementar, y core para hacer el muñón. Así es. Sí, puedes bajar tantito tu computadora para verte mejor, doctor. Ok, perdón. Tú me dices. Ahí está, un poquito hacia arriba. Un poquito hacia arriba, la cerré mucho. Arriba. Ahí.
Un poquito, porque no nos vemos. Ahí está bien, ahí está bien. Perfecto. Ahora, en el mercado, bueno, aquí en México en sí, hay 3 tipos de estuches, ¿verdad? Que hay en el mercado. Por parte de Coltene son 3 estuches de Coltene. postes Ajá. que se Sí. llama para post Fiber White Plus, para post Sí. Fiber Lux Plus y para Sí. post Fiber Trans. Es decir, Ok. un poste blanco opaco con 4 Sí. diámetros, un poste Es el azul. translúcido con 6 diámetros Ajá. y un poste paralelo que la última parte de la espiga, 4 milímetros, termina en taper 0,4 porque la endodoncia moderna que utiliza sistemas de preparación del conducto con esos sistemas de níquel titanio, con esos aparatos Sí. rotatorios o reciprocantes de la endodoncia moderna, le hablaban a Coltene los profesores de Sí. endodoncia o la gente de los posgrados diciéndole, crecimos muchos de nosotros con el poste paralelo, pero hoy la Ok. endodoncia me pide un Paralelo. poste híbrido paralelo con taper 0,4. Y por eso apareció el tercer sistema, que es el Fiber Lux con Ajá. 2/3 paralelo, el taper Lux. Hay que ponerle tapers antes del deluxe, porque el Sí. taper significa que 4 milímetros se adelgaza el paralelismo, pero no termina en punta, que eso es bueno mencionarlo. No es una Ok. punta, no es un pico que pueda abrir la raíz o efecto cuña. Es un Nada taper más. 0,4 cóncavo para que no tengamos efecto de abrir la raíz en función en las cargas de masticación. Así es, como con el medio va hacia abajo nomás, pero no queda en punta. 2/3 ¿Verdad? partes Ajá. paralelo y los últimos 4 milímetros se adelgaza y el extremo final que va hacia el ápice tiene taper 0,4. Así es. Vamos a repasar el para post Firewire de 4 diámetros, que es el azul de 4.5, el rojo es de 5, violeta 5.5 y el Violeta negro de 6. 1,4, ¿Perdón? azul de 1,14, el rojo Sí, azul 1,25, 4.4, perdón. Ajá. violeta Y el rojo 1,4 y el negro de 1,5. 6. Es por Ok. el color que lo puedes distinguir o pedirle al odontólogo a tu depósito o Así por es. el milímetro, 1,14 el azul, Ajá. 1,25 el rojo, 1,4 el violeta y el negro de 1,5. Y la Ok. tercera opción es que a la izquierda del estuche dice 4,5 el azul, 5 el rojo, 5,5 el violeta y 6 el negro. Así es. Esos números representan décimas de pulgada. Muy bien. Ahora, el kit de para post Firelux maneja 6 diámetros. 6 Es el diámetros. café, 6 diámetros. El café es de 9.9 milímetros. Punto 9 Ajá. El amarillo de 1 milímetro. de 1 milímetro El y se azul de repite el azul, el rojo, el el violeta azul, y el el negro, rojo y el negro. Ok, esos son los 6 en post Firelux que son translúcidos, ¿verdad? que es translúcido y 2 esferas. Y el que tenga As- esos diámetros que no están en el blanco, café y amarillo, Ujú. permite precisamente que la odontología, siendo tan conservadora, la endodoncia no se queda atrás de esto. Y hay dientes que el azul de 1,14 ya es grueso para esos conductos donde se puede cementar un poste. Por lo Ok, tanto, la necesidad de la endodoncia también altamente conservadora exigió que existieran postes de fibra más delgados, como es el café de 0,9 y el amarillo de 1 milímetro. No ok. hay una regla que te diga el poste de café es para incisivos inferiores, centrales laterales, el amarillo para centrales superiores laterales. El odontólogo en la técnica que vamos a ver, creo que si Ajá. me lo puedes preguntar, la técnica pura es, el odontólogo es el responsable de decidir la longitud, es decir, la verticalidad de desobturación Ujú. y el diámetro del conducto, que si yo me voy a Así meter es. 10 milímetros en ese conducto, el punto de máxima desobturación que va hacia el ápice, allí es donde se mide horizontalmente cuánto mide el conducto. Y allí se selecciona el diámetro de los 6 diferentes diámetros que existen en el sistema
de Parapost Fiberlux. ¿Sí? Ahora, el último kit es el Parapost Taper Lux, Taper-Lux. que maneja Taper Lux, que maneja 4 diámetros. Maneja 4 Sí. diámetros. 4 diámetros. Pero fíjate lo interesante de la información. A mí me costó trabajo entender este sistema, pero como lo vimos hace minutos o lo platicábamos, es de que el endodoncista, el profesor endodóntico, le existe a Coltene un poste híbrido paralelo con taper. Y en el estuche, si lo abrimos, como podemos ver más adelante, está el azul de 1.14, rojo de 1.25, violeta de 1.14 y negro de 1.5. Pero ese es en el paralelismo, la parte de 2/3 partes de la espiga paralelas. Entonces me di a la tarea de irme con un pariente que maneja mecanismos de medición mínimas y pudimos medir el poste azul, que sabemos que en la parte paralela mide 1.14, pero en el taper es de 0.8. Aquí me empezó a interesar el sistema, porque en Parapost Fiber White y Parapost Fiber Lux no hay en esa parte del el extremo del poste que va hacia el ápice esa delgadez, 0.8. El rojo en la parte paralela que mide 1.25, en el taper mide 0.9. Aquí tengo el café, que podemos ya decidir, cemento el poste café que mide 0.9 o pongo un taper en color rojo que mide 0.9 en el extremo apical. Y luego el violeta me volvió a interesar porque siendo violeta mide 1.40 en la parte paralela, pero en el taper mide 1.10. Y aquí tenemos otro diámetro intermedio que no existe en ninguno de los otros sistemas, porque es el café de 0.9, amarillo 1, y de ahí brinca al azul de 1.14. Entonces aquí este violeta con taper 0.4 en ese extremo apical mide 1.10, por lo cual me resulta interesante para ese caso de la necesidad específica de respetar el diámetro del conducto en ese punto de máxima desobturación. Y como complemento el negrito de 1.5 en la parte paralela, en el taper mide 1.20, que también es un diámetro que no existe en los otros sistemas. Por eso aquí Coltene se mantiene como un gol estándar que te ofrece diferentes diámetros en los 3 sistemas como complementos entre ellos para hacer el sistema Parapost Plus el más altamente conservador, para que un odontólogo que aprecie la odontología conservadora utilice cualquiera de los diámetros en base a la necesidad de la reconstrucción posendodóntica de cada diente en cuestión. Así es. Así es, doctor. Así es. Son los 3 diferentes postes, 3 diferentes estuches, Sistemas de postes, así es. sistemas de postes que hay en el mercado. Y buena parte, ese detalle, ahorita lo que estás explicando del Taper Lux, es muy interesante en ese detalle, ¿verdad? Y son translúcidos el Taper. Son translúcidos, y te digo, ya analizando el extremo taper, es donde acabé de entender el concepto de la necesidad de que apareciera como una alternativa para el odontólogo que le dé la importancia, la precisión del diámetro del poste en el extremo de la desobturación hacia el ápice. Que hay que recordar que el endodoncia hoy me exige quedarme antes del ápice mínimo 4 milímetros, lo ideal es que me quede 6 milímetros antes del ápice. Y los postes de fibra con esta diversidad de diámetros es el mejor sistema para ser altamente conservadores con el sellado hermético que logró el endodoncista en ese tratamiento de conductos. Así es. La parte importante también son los drills o las fresas para la poste, ¿verdad? Ahora, es muy importante de que cada color en cada kit trae su drill, definitivamente. Pero es la parte fundamental del kit o del tratamiento, que debes de abrir los conductos a exactitud con el diámetro exacto, ¿verdad? Exactamente. Por cada diámetro hay un drill del mismo diámetro.
Así Y lo es. importante de esos drills es que están diseñados para desobturar, no para ensanchar. Por lo tanto, si Ok. el dentista entiende este concepto, los drills para post funcionan muy bien para desobturar, y si te recargas en las paredes por mala técnica de desobturación, los puedes echar a perder con mayor facilidad porque no están diseñados para eliminar dentina. Desde ahí están diseñados en forma conservadora. Y uno de los detalles interesantes que mucha gente ignora en la información es que Sí, Coltene, como fabricante de postes, es el sí. fabricante de sus drills para hacerlos con ese diseño de punta pasiva y que funcionan para desobturar, no ensanchar conductos. El resto de Ok. los sistemas de postes que me dijeras que pueden ser buenos Sí. postes como alternativa a Coltene, no lo dudo, Ujú. pero ningún fabricante que me menciones fabrica sus propios drills para su sistema de postes. Tienen que enviar a Ok. hacer esos drills a una fábrica X que fabrica fresas de carburo, de diamante, etcétera, y que los integran a un sistema y que a veces son verdaderas navajas cortantes que en algunos de esos sistemas yo he pensado que fueron creados para usarse en la tauromaquia más que para meterlos a un conducto. Hay que tener Uf, mucho cuidado, entonces los drills son muy importantes así es. Y se pueden y hay fracturar que también, usarlos en ¿verdad? forma Como todo. secuencial. Por ejemplo, Exacto. Para si yo ahí, mido el ajá, eso diámetro iba. de un diente X y decido que el diámetro adecuado es llegar al drill rojo, mi técnica sería, para desobturar verticalmente de arranque ese diente, usar Sí. una Gates número 3, pasar a una piso número 2, empezar con el parapost café o número 3. ¿Por qué? Ajá. Porque Gates número 3, piso número 2, miden .9 igual que el café drill inicial del sistema parapost. O sea que Coltene Entonces, se fijó efectivamente con qué pudiéramos desobturar en forma precisa y secuencial los conductos de nuestros pacientes después para hacer la reconstrucción posendodóntica. Eso es también ok. muy importante. Entonces después Entonces, seguiría con la azul, con la amarilla, con la azul y terminábamos en la roja. en el rojo. Ajá. Así es. Entonces En debe ese ser. caso específico de que tuviera ese diámetro, el adecuado para llegar al drill rojo. Por ejemplo, un Ok. incisivo inferior pudiera ser Sí. Gates número 3, piso número 2, parapost número Ok. 3 y ya no metemos ningún otro drill. Ok. Dependiendo del tamaño de la pieza también, ¿verdad? Dependiendo exactamente del diámetro del Ah, diente de ese conducto que se va a reconstruir ante la gran falta de estructura colocándole un poste. ok. Ahora, si uno le mete nomás, se desoctura un solo drill y mete el poste, se introduce el poste, puede tener fracaso porque no está bien eh, Puedes, lo que puedes desacturado el provocar conducto, es ¿verdad? fricción de calor Ajá. porque quieres desobturar un plástico que es la gutapercha más un cemento sellante que utilizó el endodoncista y Sí. generas fricción por meter el drill que corresponde al diámetro que vas a utilizar para colocar el poste. Por eso se sugiere secuencial. Case número 3, piso número 2, café, amarillo, azul, rojo, violeta, negro, de acuerdo a ese diámetro del conducto. Por eso tengo Ok, doctor. alternativas para ser conservador. Y ojo, Muy bien. aunque sean buenos drills, la velocidad recomendada por la literatura y la misma Colten es 300 revoluciones como mínimo por minuto, no más de 1000 revoluciones por minuto. Ok. Lo ideal Muy entonces es hacer importante. la desobturación con un motor rotatorio para el uso del tratamiento de conductos. Entonces, si yo no tuviera ese motor, yo le Sí. pediría a mi endodoncista que él me desobture y me avise en la referencia cuando viene mi paciente cuál fue el último drill que utilizó para Ok. estar en sintonía en esa Eso, odontología interdisciplinaria, que es muy importante. muy bien. Bien. Ahora,
Ya dijiste, el primer paso es desobturación del conducto, que es muy importante. Ahora, la prueba del poste. En cada kit viene una plantilla de los 6 diámetros con ¿sí? su radiografía. Hay que medir exactamente qué poste es adecuado para la pieza que se va a colocar, ¿verdad? Es correcto, esa hoja milimetrada plastificada viene al 100% de precisión al tamaño de los postes de cualquiera de los tres sistemas. Así Entonces es. el odontólogo, si utiliza odontología tradicional, toma esta plantilla, coloca la radiografía tradicional, coloca el lápice sobre el punto, la bolita que está debajo de la parte milimetrada, y normalmente con postes de fibra te vas a quedar hasta 7 u 8 milímetros antes del ápice. Pero es una medida que hay que practicarla para decidir primero la longitud y de allí el diámetro. Por ejemplo, Ah, pongo en esa hoja milimetrada, que es el poste café el número 3, y ahí sí. pongo mi radiografía y veo que en el tercio medio apical hay mucha gutapercha a los lados. Por lo tanto, Ujú. paso al 4, que es el amarillo, o le sigo hacia el azul, y donde veo que en la parte del tercio medio apical es el mejor ajuste con la dentina del diente, que no percibo gutapercha, ese es el Ujú. diámetro que me está exigiendo que respete ese diente específico. Así es. Ahora también, ya después sobre eso hay que ajustar el poste. ¿Qué longitud se lo va a dejar para poder cortar exactamente para Hay que colocarlo probar a las la longitud de trabajo, longitud? se mide desde antes de desobturar, y desde ahí yo sé si me voy a meter 7, 9 o 11 milímetros, que en postes de fibra la literatura me dice un poste de fibra funciona con 7 Ujú. milímetros de longitud, con 9 o con 11. Entonces, dependiendo del diente, se respeta esa necesidad de desobturar en longitud. Y el diámetro es la longitud, no es la longitud, es la dimensión horizontal, que es respetar el diámetro de ese conducto en ese punto. Ok. Ahora, para desinfectar el poste, se recomienda poner en alcohol isopropílico, ¿verdad? Por 4 minutos, Más que desinfectarlo es para limpiarlo. Como lo para metes al limpiarlo. conducto que trae resto de Ajá, gutapercha, polvito de dentina quizá, algo del resto ajá, del cemento que utilizó el endodoncista, entonces sí, para limpiarlo. Y es el mejor producto que ha dado resultado, el alcohol isopropílico durante 4 minutos. ok. Queda limpio, lo sacas de allí del godete donde lo pusiste, pinchándolo con una pinza de curación de broche o con una Ajá, pinza de mosquito curva, para que el sí, poste quede paradito, ya no se ladí y no se vuelva a ensuciar. muy bien. Ahora, colocar el conducto, el acondicionador o el boncho, ¿verdad? Si este paracord es un sistema que se pareciera mucho a los adhesivos de cuarta generación de antes, porque trae 3 frascos en el sistema adhesivo para Bond. Sí, El frasco ajá, verde es un acondicionador de la dentina. Significa sí, promotor de adhesión a la dentina sin necesidad de utilizar ácido fosfórico. En operatoria ujú, dental y en conductos, prácticamente de 10 años a la fecha, sin que aparezca como tal, como regla, se recomienda o prácticamente estuviera prohibido meter ácido fosfórico a la dentina en operatoria y a la dentina de los conductos. así es. Ahora ya se coloca el adhesivo A y B, ¿verdad? Quitamos los excedentes de ese promotor con puntas de papel gruesas. A Ajá, mí me sí, encanta el calibre 60, 70 u 80, utilizando la parte más gruesa primero y luego la punta propiamente dicha. Y con 2 puntas tengo seguridad de que quité los excedentes. Mezclo el ok, adhesivo A más B, ajá, 30 segundos, lo llevo al interior del conducto con puntas intraconducto, y de sí, igual manera quito excedentes con puntas de papel. Y tiene una sí, virtud este adhesivo: no es fotocurable. Por lo tanto, entonces, cuando ingresa el cemento de la jeringa de automezcla, allí va el sí, catalizador, donde va a empezar a polimerizar tanto el adhesivo como el cemento. Entonces tenemos un mejor sí, control de que el poste asiente en los milímetros de desobturación sin perder longitud en ese poste al llevarlo al conducto.
Se recomienda con aumentos del cemento apoyar tantito para que salga el excedente del cemento. Lo ideal es lo que se llama cementar postes de forma pasiva. ¿Qué significa? No lo forces, que no entre a chaleco. Sugerencia, meter 2 a 3 milímetros el poste, soltarlo de la pinza que lo tiene sujetado y el poste va a tender a salir. Eso se llama presión hidrostática. Es decir, el conducto ya no está desobturado. El cemento obtura el conducto al 100%. Entonces, cuando queremos meter a un segundo elemento, que es el poste, el cemento, que es plástico, y está de una forma pasiva ahí dentro del conducto, dice, ¿a dónde vas si yo estoy ocupando este lugar? Entonces hay que hacer un bombeo de pequeña salida e ingreso, medio milímetro para afuera, medio para adentro, y que se vaya hundiendo el poste hasta que el cemento en forma natural libera esa resistencia y el poste se va al interior en forma pasiva. Nuestra literatura dice a nivel internacional que un poste forzado, metálico o no metálico, fractura la raíz cuando haces una cementación forzosa. Entonces esta parte es muy importante. Muy bien. ¿Y cuántos segundos se fotocura, doctor? El cemento Paracord al ser autofoto, el cemento Paracord al ser un autofoto, no hay que quitar los excedentes, los acomodas para empezar a formar el muñón. Así es. Y si durante 4 minutos no le das nada de luz, ya polimerizó por completo. Si en ese momento le quieres dar luz, se recomienda 20 segundos de luz con una lámpara que tenga una potencia de 800 miliwatts. Si tu lámpara tiene 1600 miliwatts, como el Spec 3 de la misma Coltene, se sugiere solo 10 segundos. Hay que saber qué tipo de lámpara tiene para tener... Exactamente. La potencia de la lámpara es muy importante para saber cuánto debo de cementar, las porciones de resina en operatoria y los cementos duales a la hora de cementar un poste en este caso. Ya cementamos, ahora falta el muñón. Exacto. El muñón lo puedes generar con el mismo Paracord. O el Paracord ya lo retiras de ahí, pides a tu asistente que te dé una resina restaurativa. Cualquier resina de alta estética que tengas para las restauraciones en la operatoria. O una resina de fill-up. Y con cualquiera de estas 3 opciones puedes hacer el complemento del muñón artificial. El macrorelleno es la fill-off de Coltene. La fill-up, así es. Y bueno, es en grandes resumen cómo cementar el poste, ¿verdad? Así es. Prácticamente, ese es el beneficio. Y se nos pasó a decir, al momento de colocar, hay que cortar con un disco de diamante. Cuando decides la longitud de un poste y lo pruebas y ves que te sobra 1 milímetro, 2, 3 o 4 de la longitud natural del poste con que está fabricado, en la parte que va hacia el ápice lo marcas con un grafito, con un lápiz, y se recomienda cortar esa parte que te sobra de la espiga de una sola intención a alta velocidad y con buena irrigación con fresa de diamante. Y si cortaste el poste, después de limpiarlo en el alcohol, en esa parte que cortaste por necesidad de ajuste en longitud, se recomienda ponerle 2 capas de silano solo en esa parte y esperar en 30 segundos entre capa y capa. Y después de colocarle el silano al poste, se recomienda ponerle una capa del adhesivo A+B lo más uniforme que se pueda. Y ya con las resinas para hacer el muñón, ya uno decide qué tipo de tamaño va a ser el muñón para el siguiente paso, que es la restauración de la corona, ¿verdad? La cementación de la corona. La preparación del muñón, y un muñón sabemos en prótesis que normalmente debe tener un tamaño normal de cervical hacia incisal o oclusal de 4 milímetros para que tenga buena retención y buena estabilidad. Así es. ¿Qué beneficios tiene para los amigos dentistas los postes de fibra de vidrio Coltene, doctor? Bueno, para empezar, que es el gold estándar del 62 a la fecha en postes metálicos y no metálicos prefabricados.
Ujú. Un poste que tiene el módulo de elasticidad más similar al de la dentina. La dentina tiene 18 gigapascales de resistencia a la rotura cuando Sí, incide una carga de 33 grados sobre la dentina, y el poste sí, resiste 34 gigapascales, o sea, se parecen. Entre sí. 18 y 34 no hay tanta diferencia. Y cuando la carga o la fuerza que recibe la dentina horizontalmente o en 90 grados, la dentina resiste 8 gigapascales para romperse y el poste 8 gigapascales para romperse. Por eso la conclusión en los estudios de Dured y colaboradores publicados en 1990 nos dice que un poste de fibra es ese sistema de pernos más similar al módulo de elasticidad de nuestra dentina. Y lo importante que es ser opaco, ¿verdad? Los Otra postes vez, de fibra. perdón. Y lo importante es que los postes de fibra son radioopacos, ¿verdad? Es muy Radiopacos, así importante es. para, Sí, por para eso se después llama familia poderlos. para Post Plus, porque todos los tres sistemas de Coltene tienen 60% de fibra, Sí, 20% de resina y 20% sí, de rellenos vítreos o cerámicos, que es lo que le da la radiopacidad. Y los tres muy bien. sistemas de Paracord tienen 2 milímetros de mercurio, que es la medida que nos establece la radiopacidad de ese poste. Cuando tomas una radiografía para localizarlo, cómo quedó cementado, o si no era tu paciente y tomas radiografía y vas a ver que allá adentro hay un poste de fibra. Así es. Y, y para los beneficios para los pacientes, nuestros amigos, en su rehabilitación, la gran ventaja de tener los postes de fibra de Coltene, ¿verdad? Sí, son grandes ventajas el hecho de que es un poste lo más parecido a la dentina, que si ese paciente practica deportes de contacto físico, fútbol, básquetbol, etcétera, que puede haber un impacto sobre los dientes restaurados, el poste absorbe el estrés y lo distribuye a lo largo de la raíz y no se fractura ni Ujú. poste ni diente. Si el impacto pesa tanto, no se esperaba, llega, digamos, por sorpresa, el poste se rompe, pero no se rompe el diente. Y así me da la segunda Sí, oportunidad de volver a rehabilitar ese diente sin necesidad de que el paciente pierda esa corona y tengamos que volver a reiniciar todo el tratamiento. Entonces el así poste es, doctor. permite ser desintegrado ante estos casos de trauma para que vuelva a ser rehabilitado ese mismo diente de la forma más práctica, más no rápida, pero sí más predecible. Ok, doctor. Pues Y muy el bien, colocar doctor. restauraciones libres de metal en el paciente te va a permitir la más alta estética porque no va a haber reflectores de metal o reflectores de la espiga de carbono, que son las únicas desventajas que puede ofrecer el poste de carbón, que si Ok. descuidas en no opacar bien el muñón, pudieras tener reflexión grisácea oscura hacia la corona final, sobre todo de canino a canino, ¿no? En el sector anterior. A- Así sombras medias extrañas Sí, que en tu te rehabilitación, perjudican en la prácticamente. estética final que estabas buscando con tanto esmero, ¿no? Exactamente, es lo que. Pues bueno, doctor, eso fue una gran charla, doctor. De hecho, muy completa, muy compacta. Y te agradezco la invitación, que estés aquí. Espero que no sea la última vez, doctor. Lo que tú decidas, para mí es un gusto. Esta plataforma es un poco, pues, inicial para mí. Sé que estamos entre tú y yo escuchándonos. Te Sí, identifico, no te veo directamente, pues, pero sabemos quiénes somos. Si tú crees en sí, alguno de los otros temas en que yo participo, apoyarte, adelante, tienes mi visto bueno. Lo mismo si la gracias. inquietud salga de esta información que sé que tú la vas a publicar y que haya algún comentario de esa gente a la que le llega tu información, puedes Yo te lo envío. proporcionarle mis datos para que contacten Y creo que conmigo sí, identificándose, o te marcan a ti claro que para decir sí. la duda y tú me la transmiten y ahí hacemos un ganar-ganar al paso de los días y de las semanas, ¿no? Por supuesto que sí, ahí están mis datos. Acuérdense que los estuches y el cemento está con nosotros en el depósito, con gusto. Y también agradecer a COA Internacional por
por estar con el doctor Quiñones. Con todo Doctor. el gusto, tanto Coa como Coltene y un servidor ese tridente, más empezando por ustedes, Gracias. se puede llevar a cabo esto. Sin Muy la bien. participación de estas 4 elementos, esto no sería factible, ¿no? Así es, doctor. Y muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Abrazo y estamos en sintonía. Gracias. Hasta luego. Bonita noche. Bye bye. Bye, bye.